Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy del día 16 de octubre del 2020. Clase de biología para el semestre, grupo B. Quinto semestre, grupo C. En esta ocasión tratará la clase de los tejidos, que es como un conjunto de células que cumplen la misma función. Por ejemplo, en la piel, en el hígado, en la retina, en la lengua, etcétera. Cómo las células toman una forma específica y además cumplen una función y esa función es especializada. Por ejemplo, habrá células de, según su apariencia externa en nuestra piel parecidas a las de la lengua. Ya sabemos que la parte interna de la célula es igual. Todas las células contienen los mismos elementos. Las mitocondrias, los organelos, todos los elementos que forman parte interna de la célula, incluido el núcleo, y dentro del núcleo el ADN y el ARN como elementos importantes en la reproducción propia de la célula. Por lo tanto, las funciones de la célula son parecidas, muy parecidas, pero hay una diferencia muy importante. Las células que pertenecen a nuestros ojos no se comportan o no tienen el mismo proceso y tiempo de reproducción que las que tenemos en la piel o en el hígado o en los riñones, etcétera. ¿De qué depende todo esto? Depende de un proceso muy refinado en su función, lugar y todo lo que contiene el ADN y el ARN dentro de las células. Entonces, tienen una estructura diferente, tienen una función diferente, pero internamente tienen los mismos elementos. Eso es lo que lo hace ser interesante. Por lo tanto, pues veremos cómo es la función. Estamos esperando que se integren algunos alumnos y pues los alumnos en día viernes y más la última clase, pues son muy escasos dentro de nuestro sistema educativo. Por lo tanto, esperaremos unos minutos, pero en términos generales continuará la clase, porque esta clase me parece muy importante y determinante. En este sentido, de lo importante, determinante y demás, en este periodo de contingencia sanitaria, en el que un virus nos mantiene encerrado, ¿cómo se puede decir? Una generación diferente de virus llamado coronavirus por su forma externa, nos mantiene al mundo entero en el año 2020 en una expectativa muy rara, pero muy parecida a la de otras pandemias. Por ejemplo, la gripe española de hace casi 100 años, 102 años, que en 1918 ataca la salud mundial y es la causante, o es el causante ese virus, de la muerte de más de 6 millones de habitantes. Tal vez menos o tal vez más, pero no existen las estadísticas adecuadas para determinar varias cosas. Pero en 100 años, ese virus o esos virus de forma circular o esférica, con salientes raras que lo hacen ver como una corona, han cambiado, han evolucionado y una de las etapas anteriores ha sido la de la influenza o diferentes tipos de influenza, pero en particular hace unos años la humana H1N1, y entonces también esa fue una especie de virus parecido al de ahora, pero a este le asignan
otra característica debido a su forma de reproducción, velocidad de reproducción y además su letalidad. Entonces, cada vez que va cambiando la estructura externa, va cambiando alguna estructura interna y lo hace ser más peligrosa, entonces va cambiando de nombre. Por ejemplo, el de la influenza, pues tuvo un proceso también de interés y de importancia en el sentido de que dejó de ser peligroso por dos causas. La primera fue porque se desarrolló una vacuna o algunas vacunas y entonces fueron capaces de contener un poquito. Pero en este periodo estamos en octubre, en el que renace, la amenaza de la influenza H1N1, la influenza humana, y se juntan ahora influenza como un aspecto histórico ya de varios años y ahora el COVID-19, que es otro virus, coronavirus, pero llamado COVID-19. Entonces, los hace ser mezclados un poco peligroso porque la humanidad todavía no termina de estar preparado contra el H1N1 y ya está batallando con el COVID-19. Y según algunas publicaciones, está en proceso de aparecer el H1N5, que también es otro virus que está en proceso de posiblemente atacar a la humanidad, pero que actualmente está circulando entre las aves. Y entre aves y aves se están contaminando. Pero cuando cambie y de ave a humano y luego de humano a humano se transmita, en ese momento va a ser un poco más peligroso que el COVID-19. Y algunos científicos aseguran que debido al cambio de el clima mundial, los polos están descongelando y por lo tanto se están liberando algunos elementos que se encuentran en algunas capas subacuáticas, en el fondo de algunos océanos, algunos lagos, algunas lagunas, etcétera, de esas regiones que tradicionalmente han estado congeladas. Y entonces, cuando deje de estar congelado y deje de estar dentro de hielo, algunos elementos, bacterias, virus y todo ese asunto de la antigüedad, en ese momento saldrán al medio ambiente, se empezarán a alimentar de los huéspedes que encuentren y entonces en ese periodo tendremos nuevas pandemias y nuevos retos de salud. Por lo tanto, yo creo que es urgente entender cuál es la estructura de la célula, cuál es la estructura de lo que no es una célula eucariota y se considera procariota debido a algunos elementos internos en los cuales las bacterias forman parte de las células procariotas. Y entonces, cuando algunas células del pasado, de hace 50, 100 o 200 o 500 millones de años, se liberen, porque hay vida latente guardada en esas capas de entre lodo, petróleo y otro que le llaman permafrost, a ese espacio de confinamiento llamado permafrost, cuando empiece a cambiar su temperatura interna y empiece a liberar algunos, primero gases, metano, metanol y otros, y luego algunas bacterias, células antiguas y demás, entonces en ese momento puede ser que la humanidad sufra los estragos del tiempo y de ese tipo de vida
capturado en el tiempo, encapsulado en algunas formas que tal vez todavía no se conozcan, y cuando lleguen a la superficie, cambió el clima y se liberen, entonces habrá nuevos retos para el conocimiento científico de los humanos. Hoy vamos a ver los tejidos, conjuntos de células que cumplen la misma función y además 11 sistemas en el cuerpo. Entonces, sin más por el momento, iniciamos nuestra actividad. Ponemos un video. Ese video es significativo, es importante, 2 minutitos. En ese sentido, 2 minutitos es muy poco tiempo para lo que se pretende tratar en la clase. El objetivo de la clase de hoy es cómo la célula, al juntarse unas otras, al volverse especializadas, forman tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos forman conjuntos más grandes que llegan a estar presentes como nuestro cuerpo, un animal, una víbora, etcétera, y tienen 1000 formas diferentes. Veamos. El descubrimiento del microscopio en el siglo XVII y del microscopio electrónico en el siglo XX nos ha permitido reconocer la totalidad del cuerpo humano hasta en sus más finos detalles y elementos. En el siglo XIX quedó establecido que la célula representa la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todas las células poseen la maquinaria necesaria para mantener su propia existencia y a la vez desempeñar funciones vitales como la respiración, la deglución, la digestión y la adaptación al entorno que las rodea. Además de agua y sales minerales, las células están constituidas por 4 clases de sustancias químicas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las células están formadas por un núcleo que posee una membrana que lo envuelve y lo separa del citoplasma que le rodea. El núcleo es el componente esencial de todas las células. Las pocas células que carecen de él, como los hematíes, son incapaces de dividirse. El descubrimiento del microscopio en el siglo XVII y del microscopio electrónico en el siglo XX nos ha permitido reconocer la totalidad del cuerpo humano hasta en sus más finos detalles y elementos. En el siglo XIX quedó establecido que la célula representa la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todas las células poseen la maquinaria necesaria para mantener su propia existencia y a la vez desempeñar funciones vitales como la respiración, la deglución, la digestión y la adaptación al entorno que las rodea. Además de agua y sales minerales, las células están constituidas por 4 clases de sustancias químicas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las células están formadas por un núcleo que posee una membrana que lo envuelve y lo separa del citoplasma que le rodea. El núcleo es el componente esencial de todas las células. Las pocas células que carecen de él, como los hematíes, son incapaces de dividirse. Bien, terminó esta presentación. Yo pensé que habíamos tenido un pequeño falla, y entonces esa falla bien. Entonces, vamos a cambiar la presentación y por lo tanto vamos a ver el video de los 11 sistemas
el cuerpo humano, célula, fibras, tejido, órgano. Por lo tanto, vamos a darle vamos a compartir la pantalla y vamos a ver cómo se ve esto. 11 tejidos. Ahí está. Sonido, todo en orden. 6 minutos tarda este video. El cuerpo es una máquina increíble. Consta más o menos de 300 trillones de células. El sistema nervioso central está compuesto por más de 100.000 millones de células llamadas neuronas. Cerca de 100 millones de células son receptoras de luz en sus ojos. 24.000 son receptoras de sonido en sus oídos. El esqueleto con más de 200 huesos distintos provee la estructura para el funcionamiento de más de 600 músculos controlados por más de 9 kilómetros de fibras nerviosas, alimentados por 90.000 kilómetros de vasos capilares. Para comprenderlo, la ciencia médica lo ha dividido en 11 sistemas. Sistema locomotor. Es el conjunto de los sistemas esquelético, articular y muscular. Sistema respiratorio. Es el conjunto de estructuras y órganos localizados en cabeza, cuello y tronco que permiten la entrada y salida de aire para el intercambio de gases, fonación, resonancia y olfacción. Sistema digestivo. Es el conjunto de estructuras y órganos situados en cabeza, cuello y tronco que permiten la incorporación y procesamiento de alimentos mediante la digestión, además de expulsar los residuos de los mismos. Sistema excretor o urinario, que sirve para la filtración del plasma sanguíneo, control de agua y electrolitos corporales, modulación de la presión arterial, formación y expulsión de la orina. Está conformado por los riñones y sus conductos, que funcionan en la extracción de desechos metabólicos, osmorregulación y homeostasis. Es decir, es el encargado de la eliminación de residuos del cuerpo mediante la orina. Sistema circulatorio, que es el conjunto de los sistemas cardiovascular y linfático. Sistema hormonal o endocrino. Es el conjunto de órganos o de partes de órganos llamados glándulas endocrinas, que arrojan sus productos denominadas hormonas a la circulación sanguínea para controlar la homeostasis, desarrollo y crecimiento, comportamiento y sexualidad. Sistema nervioso. Es el conjunto de estructuras y órganos constituidos principalmente por tejido nervioso, encargado de relacionarnos con el medio, elaborar las respuestas adecuadas al mismo, controlar las funciones orgánicas, mantener la homeostasis e integrar el comportamiento. Sistema reproductor, cuya función es la producción de las células sexuales, femeninas y masculinas. Sistema inmunológico, compuesto por órganos difusos que se encuentran dispersos por la mayoría de los tejidos del cuerpo. La capacidad especial del sistema inmunológico es el reconocimiento de estructuras y su misión consiste en patrullar por el cuerpo y preservar su identidad. Sistema hematopoyético es aquel que se encarga de la producción de la sangre en el organismo. Sistema tegumentario está constituido por la piel y sus anexos, pelo y uñas. Un sistema es un grupo de órganos que se relacionan en virtud de sus funciones vitales para el funcionamiento total del organismo humano. Un órgano es una estructura formada por dos o más tejidos que se agrupan para responder a una característica específica y con una función determinada. Cuando dos o más células iguales se encuentran juntas, cumpliendo una misma función, se denomina a este grupo celular tejido, y estos están formados por células. La unidad biológica más pequeña es la célula, y existen distintas variedades de células que cumplen una diversidad de funciones. Siendo la célula la unidad viviente más pequeña, es posible definirlas como entidades independientes, limitadas por membranas permeables a determinados componentes. Permiten así el ingreso y egreso de distintos materiales.
más allá de la delicada especificidad de cada célula, tejido, órgano o sistema, ninguno de estos últimos puede funcionar de manera independiente. Es decir, el sistema respiratorio o reproductor no funciona sin la cooperación de otros sistemas. Al perturbar el frágil equilibrio dentro del cuerpo, con sustancias tóxicas, malos hábitos alimenticios, un estado de vida sedentaria, una carga psicológica continua, el resultado sería malestar y enfermedad. La salud verdadera comienza con las células. La salud de nuestros cuerpos depende de la salud de las células. Si nuestras células se enferman o se vuelven disfuncionales, se afectan las fibras. Estas afectan el tejido. De allí a los órganos. Estos afectan los sistemas y a su vez afectan nuestro cuerpo. Prívelas de nutrición, envenénelas, lastímelas y el daño causado serán enfermedades y degeneración. Cuídelas, protéjalas, entréguenle los nutrientes que necesitan y se repararán por sí solas. Proveerán salud y larga vida. Nuestro cuerpo posee la gran habilidad de autorrepararse si cuenta con los elementos adecuados para cumplir bien su función. Las principales reparadoras de nuestro cuerpo son nuestras células. Para que funcionen bien nuestras células, es necesario que cuenten con los elementos requeridos para su buen funcionamiento. Estos elementos son las vitaminas, aminoácidos, minerales coloidales, electrolitos y oxígeno de alta pureza. Su rendimiento óptimo se logra cuando se obtiene oxígeno naciente a nivel intracelular. Si brindamos los minerales y nutrientes a nuestras células, acompañado de oxígeno naciente, estas mejorarán las fibras y estas a los tejidos, ellos a los órganos, mejorando los sistemas, y así le brindamos una óptima salud a nuestro cuerpo. Bien, esta es una presentación interesante en el sentido de que nos ayuda a entender, por ejemplo, en este periodo de COVID-19, cómo es que cierta parte de la población se ha visto más afectada que otras. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas que favorecen el desarrollo de los virus y las bacterias dentro de nuestro organismo? Primero, un sistema inmunológico debilitado. Segundo, una deficiencia nutricional. Tercero, una falta de oxigenación, porque ahí lo menciona, como el oxígeno intracelular es muy importante para la nutrición de la célula y por lo tanto, al estar bien nutrida una célula, está nutrido un órgano y después del órgano un tejido y después del tejido el cuerpo mismo. Entonces, cuando la gente común, cuando la gente en general entienda que la alimentación es muy importante, el ejercicio y una situación emocional también debe ser balanceado, en ese momento nosotros como seres humanos tendremos la oportunidad de equilibrar la salud, no debilitar el organismo, tener resistencia a las enfermedades o a los virus en términos generales y tener oportunidad de vivir un poco más. Por ejemplo, en algunos lugares en China, la gente practica un ejercicio temprano, muy en la mañana, que consta de movimientos sencillos llamado Tai Chi. No me acuerdo ahorita el nombre, lo estoy confundiendo. Y entonces, ese ejercicio de movimientos lentos, respiración adecuada, pero alimentación equilibrada, sirve para que la gente tenga la oportunidad de vivir tiempos más o menos disponibles. Entonces, vamos a ver si encontramos algo de ese tipo de
de actividad que conserva de alguna manera su vida en buen estado y en buen situación. Vamos a ver, ancianos chinos en excelente estado físico. Anciano chino de 70 años tiene su propio... Vamos a ver ancianos chinos tienen sus ejercicios. Vamos a ver uno que tenga un poco más de... Sí, se llama Tai Chi. Tai Chi. Entonces, veamos esto y compartamos la actividad para que hoy quede grabada la situación de cómo es que en alguna parte del mundo, el ejercicio, la alimentación y todo lo que esté al alcance de la gente para vivir más tiempo será un elemento importante. Ese elemento importante de vida tiene que ver con algunas cosas sencillas. Vamos a ver esta situación. Entonces, veamos, le ponemos el sonido, ya lo tiene. ¿Lo tiene? Sí, vamos a ver. Y empezamos. Ahorita va a haber ¿cómo le llaman? Una especie como de comercial. Y entonces, pues no vamos a poner el comercial. Y ese comercial nos ahorrará un poquito de actividad. Vamos a ver cómo aunque veamos el comercial. Con el fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor de nuestro distrito, el alcalde Raúl Odar viene promoviendo actividades físicas y saludables al aire libre. Es así como nuestros vecinos de la tercera edad visitaron el Parque Zonal. Raúl Odar, alcalde, construyendo juntos un mejor lugar para vivir. Tai Chi online. Nobody know. I be like, whoa. Nobody know. Like, whoa, whoa, whoa. Getting me back to the flow. Se Tai Chi. Bienvenidos a nuestro espacio de Tai Chi Chikun de la salud. Abrimos los pies, manos a la cadera y empezamos a mover la cadera. Y cambio. Muy bien. Ahora calentamos las rodillas como siempre.
y 3 vueltas. 1, 2, 3. Y otro 1, 2, 3. Ahora colocamos en postura de Mabu y vamos a mover la mano, manos nubes. Este ejercicio va muy bien para problemas de salud, para mejorar el estado de corazón. Cambiamos de mano. Dos manos. Por lo tanto, a eso se le llama Tai Chi. El Tai Chi es parte de la medicina antigua china y sus argumentos de por qué lo hacen y demás, pues no nos los explican o a lo mejor no hemos encontrado, yo en particular no he encontrado fuentes de información, pero he visto cómo el Tai Chi desde temprano tiene una repercusión muy importante en la cuestión de la salud. En China, por ejemplo, está la cuestión del COVID, ahí nació, pero es debido a su costumbre de alimentos. Dicen las malas lenguas que alguien comió un murciélago o un vampiro, no lo cocinó bien, entonces se contaminó con un virus que esos animales normalmente tienen o portan, y al pasar a un humano cambió la estructura y cambió su letalidad, y entonces al cambiar se hizo más peligroso. Entonces, biología en el siglo XXIX debería ser una de las materias centrales del desarrollo cultural que tenemos a disposición tal vez desde que somos niños, para entender cómo la alimentación, cómo el ejercicio, cómo el estrés y otras cosas tienen que ver con la salud de un modo positivo o negativo. Y entonces, en México, conocemos cierto tipo de alimentos ricos en grasas, ricos en azúcares, sales y todo eso, a los cuales le llamamos alimentos chatarra, de los cuales un porcentaje muy alto se alimenta o consume ese tipo de productos. No digamos alimentos, porque a lo mejor no llega a la característica de alimento, pero sí llega a la característica de agua carbonatada, endulzada, que le llamamos nosotros en México el refresco, y en otras partes del mundo le llaman gaseosa. ¿Y cómo interviene esa gaseosa o ese refresco en la salud? México es el número 2 en consumo de ese tipo de productos, también en cosas de comida rápida, comida dulce. Muchos productos son riquísimos o muy abundantes en azúcar, y entonces México es uno de los países que padece de la obesidad poblacional más grande que hay después de Estados Unidos, en donde los niños obesos crecen y llegan a ciertos niveles de edad, pero esa gente es la que más ha sufrido en este periodo de COVID, ha sufrido las consecuencias de la pandemia, y entonces
en esta fecha del 16 de octubre, en México hay más de 85,000 muertos, posiblemente todos por COVID, o algunos no han llegado a tener un buen diagnóstico y entonces pudieran ser más muertes. Con esto vamos a terminar la clase de hoy y vamos a dar la oportunidad de que la próxima semana, al cambiar de tema, al cambiar de ¿cómo se puede decir? Área de conocimiento, no porque es biología. Al cambiar de tema, tengamos una visión más amplia. La célula por un lado, los bioelementos por otro, los elementos internos de la célula, cómo funcionan, cómo se alimentan, que es la misma forma en cómo nos alimentamos los humanos. Entonces, pues yo creo que es suficiente. Solo 2 videos sencillitos, espero que hayan sido suficientes para entender que una célula se junta con otra para formar un conjunto de células, un tejido. Luego los tejidos forman órganos, los órganos forman parte de una estructura general llamado cuerpo, y que en nuestro cuerpo humano hay 11 sistemas diferentes que le llamamos sistema respiratorio, digestivo, sistema X, Y, Z, 11 en total. Con esto me despido dando las gracias y terminando la clase de hoy, viernes 16 de octubre. Es suficiente. Gracias por la atención que se puede dar hoy, mañana o pasado. Entonces,